la intervención del profesor Molina Navarrete. Yo voy a ser muy breve. Yo le conocí a Molina Navarrete hace años en una charla y me dejó impresionado, porque hacía una crítica de resoluciones judiciales con ocasión del acoso moral en el trabajo. Parece ser que entonces la mayoría de las resoluciones judiciales eran desestimatorias de la demanda, que coincidía con los datos del Observatorio Vasco de Problemas del Acoso Moral. Entonces, seguimos casi igual. Seguimos casi igual. Entonces, hizo una intervención muy buena, donde criticó las resoluciones judiciales, pero luego hubo una segunda fase de su intervención que a mí también me gustó mucho, y es la crítica a los abogados, los cuales yo estaba. Dice, los abogados, las demandas no se confeccionan bien. Antes hemos visto el relato de hechos suficientes. Y entonces yo me acordé de uno de los primeros pleitos cuando yo empecé a ejercer la profesión, donde un magistrado de trabajo del antiguo cuerpo me echó el broncazo, luego se lo comuniqué a Antonio Eras, me echó el broncazo por dos cosas. Oiga usted, pero aquí la demanda usted no relata nada de lo que está usted aquí alegando. Bueno, pues yo pedí perdón. Y segundo, por no llevar el convenio colectivo aplicable a la reclamación de cantidad que yo hacía. Y me puse un ejemplo. Nunca a su compañero Patri, un histórico que era hasta el hombre muy malo, ni a Manolo López, otro que se murió, se les olvidaba traer el convenio. Después de aquella bronca, yo aprendí muy bien, y tras la intervención del profesor Molina Navarrete, que las demandas hay que cuidarlas, con el relato de hechos adecuados, con el suplico correcto, y que luego hay que llevar toda la prueba documental, y si hay que llevar el convenio, se lleva el convenio. Molina Navarrete no solo ha escrito de acoso moral, sino que tiene también el libro que se os ha entregado, que yo lo estuve hojeando el otro día, pero que yo creo que es un libro que hay que estudiar en profundidad, porque el profesor Molina Navarrete siempre escribe, tanto en la revista de Derecho Financiero como en la editorial Bonmarzo, sobre asuntos capitales poco conocidos de los laboralistas. Por ejemplo, prevención de riesgos laborales, el baremo indemnizatorio en la reclamación de daños con ocasión de accidentes de trabajo, cómo se cuantifican las indemnizaciones. Ha escrito este libro, muy importante, y todo lo que diga el profesor es muy interesante porque son sobre temas que no son los clásicos del derecho del trabajo, el salario, la jornada, el descanso, las horas extras, las vacaciones, pero sí tienen cada vez una importancia estratégica. Por poner un ejemplo, y con esto ya termino la presentación, el otro día me contó un abogado que hay un administrador concursal en Sevilla, bueno, está emparentado con una jueza que ha sido muy mediática, dice que están él y sus amigos consiguiendo verdaderos capitales con los activos patrimoniales de las empresas que se liquidan a través de los procedimientos de insolvencia, donde todos sabemos que el poder del administrador concursal es importante, pero que también sabemos que hay cierta dejadez de los trabajadores, de sus abogados y de sus sindicatos, en el sentido de no personarse y supervisar ahí un poco qué es lo que están haciendo. Entonces, para ayudarnos en el proceloso mar de las insolvencias mercantiles, es muy conveniente, al igual que en las otras materias, seguir las ponencias del profesor Molina Navarrete, que, en fin, tengo el honor de presentar y ya finalizo. Buenos días en primer lugar y muchas gracias, Enrique. Por la amable presentación, ¿no? Muy cariñosa, ¿no? Y que efectivamente, tiene que ver con algún modo de ser, ¿no? Si algo no justifica, pues antes intervenía el profesor Pastor, si algo justifica la doctrina es la crítica. Lo que pasa es que no le gusta a nadie la crítica. Eso también lo he aprendido yo, ni siquiera a mis propios colegas. Con lo cual, pues no sé si mi futuro, ahora ya que estoy casi en la prejubilación, es muy halagüeño. Pero para esto estamos, ¿no? Los profesores, las profesoras de universidad, para tratar, ¿no? de mejorar, y para tratar de mejorar, lógicamente, reconocer lo que ya va bien. De hecho, y nada, por supuesto, quiero agradecer mucho, muy sinceramente, ¿no? La nueva invitación para participar en estas jornadas muy consolidadas y muy prestigiosas, donde intervienen ponentes de la talla
fin, de judiciales como Joan, o luego pues, profesores como Antonio Bailos o Amparo, en fin, todos los que aparecen en este programa y además ya con una dilatada trayectoria y en un espacio además de conjunción o interacción entre la judicatura y también el mundo de la abogacía, ¿no? Que me parece que es muy importante porque a veces trabajamos sobre lo mismo pero desde perspectivas distintas, ¿no? Y estamos en la convicción de que lo que nosotros decimos es lo más adecuado. Yo efectivamente, y además también agradezco que me permitan hablar de mi libro, bueno, pues siempre es un placer, ¿no? Y simplifica. Es verdad que esta parte es un poco más complicada, pero como ya no tengo mucho tiempo, de hecho me quedan casi 20 minutos escaso, ¿no? 30. Bueno, tampoco hay mucha generosidad, o sea que me queda poco, ya lo sabía yo que me quedaba poco. Trataré de ir al grano, ¿vale? A lo más directo, lo que puede ser más interesante desde el punto de vista, bueno, jurídico-laboral. Aunque, bueno, es difícil vencer la tentación y Enrique Lillo me ha dado pauta de intervenir en las anteriores. Hay que ver qué anticuados somos los laboralistas, porque todavía tenemos que estar discutiendo si se pide o no se pide la indemnización. Pero si lo sabe ya todo el mundo, lo dice la ley, está en la sentencia, pero por favor, antes ha dicho un abogado, además me han dicho que hay que pedir 90.000. No te van a dar los 90.000 como no los vertebres. Es decir, ¿cómo que hay que pedir 90.000? Hay que pedir, pero en condiciones, vertebrando los daños y estableciendo los baremos. Por cierto, también los tribunales, acaba de salir una sentencia del Tribunal Supremo en que anula una sentencia digo que no solo los abogados, también los jueces deben hacer su labor. El Tribunal Supremo acaba de anular una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia porque no se pronuncia sobre la indemnización cuando sí se la habían pedido y por tanto hay una incongruencia omisiva y tiene que llegar al Supremo y el Supremo no entra en el fondo sino que le devuelve los autos, con lo cual pobre trabajadora que ahora tiene que insistir. Bueno, pues yo digo, y no podemos hacer una buena demanda. Y cuando tienes una buena demanda, que haya una buena sentencia y nos ahorramos un montón de lío. Bueno, eso es por pedir, ¿no? Por pedir. Claro, y los temas concursales, ¿no? Vamos a ver, esto es una cuestión que tradicionalmente parece que quedaba fuera, ¿no?, del ámbito laboral. Los temas concursales, el derecho mercantil, con las reformas que se hacen en el 2003, parece que el laboralismo pierde espacio. Y efectivamente, al ver, cada vez nos preguntan menos. Y aquí no nos preguntaron nada. Tanto es así que aquí nos han quitado la competencia en un ámbito fundamental para la gestión de esto que a mí se me ha encargado. ¿Cómo está la regulación de empleo o los despidos en materia de reestructuraciones de empresas cuando están en un contexto concursal? Bien, sabéis que aquí hay distintas cuestiones, lógicamente yo me voy a centrar en estas específicas, pero hay un tema nodal que enlaza lo laboral y lo mercantil, que son las transmisiones de empresa. Cuando la transmisión de empresa, la venta de las unidades productivas se convierte en el eje fundamental para la solución de la crisis concursal. Este es un tema que está presente prácticamente en todos los despidos colectivos de cierta importancia. Bien, y aquí hay una cuestión que es muy interesante porque no es solo una batalla de Juego de Tronos entre togados, ¿no?, una pelea entre los jueces de lo mercantil o la jurisdicción de lo mercantil y la de lo social. Bueno, ya sabéis que el Tribunal Supremo ha cambiado la opinión y dice que los juzgados de lo mercantil son también de la jurisdicción social cuando se pronuncian en materia laboral. Craso error, craso error. Los juzgados de lo mercantil ni son ni se sienten laboralistas, ni son ni se sienten laboralistas. Esto es importante, ¿por qué? Porque se pronuncian sobre temas laborales, pero le han ido eliminando en las distintas reformas la inspiración laboral. Tanto en el texto refundido del año 20 en materia concursal como la ley 1622 elimina de la orientación, de la inspiración para adoptar decisiones, por ejemplo, en materia de transmisión o, por ejemplo, en los ERES concursales, la inspiración en las normas laborales y de seguridad social. Pero aquí que, como efectivamente el legislador pues es el que es, cuando reforma la ley orgánica del Poder Judicial, que lo hace en el verano, para que nadie se entere, porque una reforma de una ley orgánica, ¿para qué? Tampoco es tan importante, reforma el artículo 86 y establece efectivamente la competencia de los jueces de lo mercantil, los jueces de lo concursal, en materia de transmisión de empresa, pero aquí sí que
mantiene el que a la hora de adoptar esas decisiones deberá inspirarse en la legislación laboral y de seguridad social. Sin embargo, cuando viene la ley, unos días después, la ley 1622, vuelve a eliminar esa referencia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero contar, ¿no? Bueno, hay 3 o 4 cuestiones, no tengo más tiempo, luego pues si soy capaz de suscitar debate o algunas cuestiones, algunas preguntas, pues yo estaré encantado, ¿no?, de poder responderlo y ampliar temas. Respecto a la pregunta, con la ley concursal, con la reforma concursal, ¿el empleo está más seguro que antes de la reforma? ¿Sí o no? Es decir, ¿se han mejorado las garantías de estabilidad del empleo con esta reforma, tanto en lo que tiene que ver directamente con los ERES concursales? Ya no es el artículo 64, antes era 1, ahora es el 169 y siguientes. ¿O las reformas en materia de ERE concursal dan mayor seguridad o mayor estabilidad? Bueno, estas serían las preguntas, ¿no? En principio, respecto al ERE concursal, aquí las dos cuestiones, la respuesta no es fácil, ¿vale? No es fácil, ¿por qué? Porque en principio, en materia de ERE concursal no habría muchas reformas, no hay muchas novedades. Sin embargo, en materia de transmisión concursal hay un giro radical porque deja de tener la competencia del orden social, va a los jueces de lo mercantil. Como digo, además, dice, ahora veremos que esto es interpretable y yo tengo mi interpretación al respecto, no es la de todos, hay pues, algunos artículos recientes de algunos magistrados muy conocidos y muy especialistas en esta materia que tienen otra visión que no comparto, pero que es la que tienen, igual es la que prospera. Decía que en materia de transmisión no solo se pierde la competencia, sino que se pierde la inspiración laboral. Y esto no es, decía, no es solo un juego entre tribunales. No es solo decir, vale, ahora serán los jueces de lo mercantil, pero vinculada a la directiva comunitaria. Ya sabes que le tengo también bastante cariño, aunque ahora ya me aburre el derecho de la Unión y me gusta más la Carta Social Europea, porque está peor tratado, ¿no?, el Comité Europeo de Derechos Sociales, ¿no? Entonces hay que ir con los débiles, ¿no? El Tribunal de Justicia es muy potente y a ese ya va todo el mundo. Pero ahora, a ver, el Comité Europeo. Bueno, bien, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque hay más cosas de las que se dice. Y creo que esto es importante. De hecho, el derecho concursal, veremos que hay giros de guión muy importantes, hablan de cambios de paradigma, ya veremos qué es eso en 2 minutos, pero ¿y eso cómo va a afectar a las expectativas de los trabajadores en relación a la continuidad de sus empleos? Pondré también, ¿vale?, para no ser solo especulativo, pondré 2 ejemplos, uno exitoso y otro muy problemático, muy reciente, de empresas que andan en esto de los planes de reestructuración, en fin, cómo puede afectar, ¿no?, previamente estos cambios. La idea fundamental que mueve para intentar simplificar, ¿no?, cosas complejas, pero para hacerme entender, ¿no?, aunque aquí esto es un auditorio especializado y seguro que no hay mucha dificultad. Vamos, el cambio de paradigma al que aspiran es a que ni el empleo ni la deuda laborales sean un obstáculo para la transmisión de empresa. La clave es la transmisión de empresa. Han descubierto los fondos de inversión, lanzaré una parte con lo de la deslocalización, los fondos de inversión han descubierto que esto de comprar y vender, ya pasaba en Pretty Woman, ¿no?, a eso se dedicaba Richard Gere, ¿no?, a comprar y vender. Sí, os reís, pero es que esto es así. Ahora veréis, cuando dé los datos ya veréis que no estoy diciendo tantas tonterías como inicialmente pudiera parecer. Los fondos de inversión han descubierto que esto de comprar y vender empresas, no destrozadas, no, sino en funcionamiento, es bastante rentable. Y lo ha descubierto también el Banco Central Europeo, que ha obligado a modificar el derecho en materia de insolvencia, porque estos cambios traen causa de
2 directivas comunitarias, una que ya está aprobada y traspuesta y otra que se está aprobando. Pero más aún, uno de los elementos que ha motivado esos cambios es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, poco conocida, de abril, iba a decir de este año como el secretario de Estado, pero ya estoy ya el 23, ya no es este año, del 22, en el que le daba carta de naturaleza lo que se llama el prepack, que no es la cesta de Navidad, sino es un preempaquetado, la venta previa a través de una gestión profesional de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando las empresas se venden después en el concurso no valen casi nada o valen muchísimo menos y arrastran todo el estigma de empresas donde, bueno, pues al subasteo, ¿no? A la liquidación. Si las vendes antes, incluso antes de que se conozca que haya problemas, entonces valen mucho más, y valen mucho más para los acreedores y para los fondos de inversión, que son los que se están quedando con el capital y tienen además la posibilidad ahora, esto es un tema muy novedoso, de arrastrar a los créditos disidentes e incluso a la propia propiedad, incluso a la propiedad de la empresa. Ahora pondré el caso Celsa, es el gran grupo siderúrgico, no me estoy inventando nada. Mi programa para explicar todo esto de manera ordenada, en 45 minutos, que ya solo eran 30, eran todas estas cosas, ¿no? La primera idea es por qué el cambio, ¿no? Ya lo acabo de decir. Hay un cambio de derecho comunitario, ¿no? Esto es un cambio impuesto. ¿Ese cambio es ya definitivo? No, porque se aprobó el 7 de diciembre, se presentó una propuesta de directiva sobre un tema muy interesante para los laboralistas, que es el prepack, y también para las pequeñas empresas. Esto es otro cambio importante, muy importante. Hasta ahora los temas de la insolvencia parecían que era solo para las grandes empresas. Sin embargo, una de las novedades más importantes que ha introducido nuestra ley y que la próxima directiva, insisto, que se presentó el 7 de diciembre, ya ha puesto encima de la mesa para toda la Unión Europea, es un procedimiento de liquidación barata, eficaz, rápida de las microempresas. ¿Qué papel tienen ahí los representantes legales de los trabajadores? Este es un tema capital. Y vuelvo a enlazar con la ponencia que hará Antonio Bailo, donde los derechos de transparencia, de información. En teoría, esta reforma ha dado más derechos de información y consulta, pero solo en teoría, porque la mayor parte, os remite a lo que ya estaba en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, por lo tanto, para ese viaje no necesitamos muchas alforjas, o 2, en el caso de las microempresas genera un derecho específico, pero las microempresas son para las empresas de menos de 9 trabajadores. ¿Dónde están las representaciones legales de esa empresa? Debería haberse dado una comisión sindical o haberse ido a algún procedimiento. Nada de eso existe, ¿vale? Bueno, y luego la idea con la que terminaré, porque es lo que tiene que ver más con la reestructuración, decir, bueno, cómo se entrelazan, ya he advertido algo, entre las transmisiones de empresa y los seres concursales, ¿vale? Luego hay temas de segunda oportunidad para empleo, pero bueno, creo que eso no me va a dar tiempo. Bueno, esta idea sí que me parece interesante, pero bueno, la tengo aquí porque son 2 claves. Yo creo que esta es la tesis, ¿no? Para un profesor universitario. Esta es la tesis que trato de trasladar y que ni siquiera está en el libro. Esta es una novedad y una primicia que les doy, ¿no? Al hilo de la nueva directiva, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente los cambios, como les he dicho, no vienen, ¿no?, por una cuestión industrial, una cuestión de viabilidad de la empresa. Viene por la necesidad de crear un mercado de capitales comunitario, donde los fondos de inversión de cualquier país, de Holanda, de Luxemburgo, de Gran Bretaña, puedan quedarse con las empresas en cualquier otro país de la Unión Europea. De las empresas, ¿y cuáles son las empresas más atractivas si las gestionas bien? Las que pueden tener riesgo. No las que están en concurso ya, sino las que pueden tener riesgo de insolvencia, es decir, las que tú ves que pueden ir más en un plazo de 2 años, porque esta es una de las principales novedades de la ley. Y es el riesgo probable o la probabilidad de riesgo de insolvencia, no ya el riesgo inminente como anterior. Ahora se le pone plazo, 3 meses, ¿no?, donde en un plazo de 3 meses no se puedan cumplir con las obligaciones regulares, obligaciones crediticias, incluidas las laborales, o los créditos laborales, o actual, y es que no se puede, sino incluso en un periodo de 2 años. Pero 2, y esto es más importante para los laboralistas, la idea es que esas reformas de capitales sean
coordinadas con otras políticas y con otras normas comunitarias, incluida la de transmisión de empresa. De tal manera que el principio no sea la excepción, sino convertir la excepción en regla general. Dicho de otra manera, ahí lo tienen ustedes escrito. Está en la exposición de motivos, no me lo he inventado yo, está en la exposición de motivos de la nueva directiva y en su artículo 20, que en realidad no dice nada nuevo porque recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de abril del 2022. ¿Qué dice esto? Que los procedimientos de venta anticipada de empresa o los procedimientos de gestión preventiva de la insolvencia deben tenerse como procedimientos concursales, es decir, de insolvencia, siempre que su objetivo sea conseguir un reparto equilibrado de los sacrificios para que valga más la empresa, también para los trabajadores, y dos, siempre que haya un control público, cosa que se da en el PREPAC porque tiene que haber una homologación judicial, ¿vale? Por tanto, este es un tema que es muy laboralista. Luego, aunque no voy a entrar, porque esto sí es para el profesor, es muy interesante el cambio, porque es un derecho colectivo, es una negociación colectiva. Insisto, la verdad, a mí me ha resultado muy sugerente. Lo que se trata de promover es convertir, tratar de promover negociaciones en las que se llama así, arrastrar clases crediticias disidentes, es decir, que el que tiene la mayoría anticipar esa situación y que se pueda hacer con el control, incluso en contra de los propios accionistas. Esto también es muy interesante porque con eso se eliminaría el privilegio civil del vencimiento. Todos sabemos, ¿no?, como juristas, que las deudas cuando son exigibles, cuando han vencido, ¿no?, y cuando han vencido, cuando llega su plazo. Esta norma lo que trata es de eliminar ese beneficio. ¿Por qué? Porque la empresa es un objeto del deseo, no solo de la película. Es el objeto del deseo, ¿por qué? Porque está siempre en venta. Una empresa es siempre una opción de compra para todos los que se relacionan con ello. Por cierto, también por los trabajadores, porque se reconoce expresamente y se le da preferencia que los trabajadores constituidos en sociedades cooperativas o laborales tendrán preferencia de acceso para adquirir esa unidad productiva. Y lo dice expresamente el artículo 224, bueno, bis, tier, quatre, claro, como el legislador no sabe ordenar esto, pues lo va tirando allí al papel y ya alguien vendrá a ordenarlo. Bueno, los dos marcos, por tanto, son estos, la ya traspuesta, lo más relevante son los planes de reestructuración y la venta de unidades de empresa. Lo más significativo de lo que está por venir es el desarrollo más perfeccionado del Prepack Administration que no es más que el que se haga una venta anticipada y profesional de estas materias. Una cosa muy interesante, pero donde no están los trabajadores de momento, que es un comité representativo de los intereses de clase. Esto es muy interesante para los laboralistas. Las normas hablan de derechos de clase, pero de clase crediticia, claro. Amigo mío, de clase crediticia. Ahí estará la seguridad social. No están los trabajadores expresamente contemplados como tales, ¿no? Y esos derechos de clase podrán disponer de los derechos individuales. Un tema muy interesante de estudio. Problema, idea interesante en los planes de reestructuración. Como veis, un elemento fundamental y novedoso es que antes de que se produzca el concurso, la ley quiere que haya cosas, que haya negociaciones. Eso se llama plan de reestructuración preventiva. Bien, ¿y los planes de reestructuración preventiva qué impacto tienen? En principio no pueden modificar las condiciones de trabajo per se, salvo para los altos directivos. Que se prepare el presidente de la COE, no sabe lo que ha hecho al aceptar el contrato de alto directivo. Bueno, la COE no puede quebrar, pero bueno, en cualquier caso. Los altos directivos sí que se podrán ver afectados, el resto de contratos no. En sí mismo por el plan de reestructuración, pero ahora veremos, el plan de reestructuración puede conllevar modificaciones sustanciales, despidos colectivos, en cuyo caso hay que ir por la vía del 169 ere concursal, ¿vale? Pero en sí mismo el plan de reestructuración no, si lo fuera. Por eso tiene que haber obligaciones de información. Decía que estos planes de reestructuración, sin embargo, ya vamos a la práctica y al primer ratón zurrapa. Al primer ratón zurrapa porque, primero, con los créditos ICO hemos topado. ¿Qué pasa con los avales ICO, no?
¿Estos tienen privilegios, son crediticios privilegiados de esa clase o no? De hecho, los planes de reestructuración que ya se han aprobado siempre salvan los créditos ICO, por supuesto. Eso no se toca. Claro, y hay otra cuestión también que ha planteado problemas, ahora lo veremos con Celsa, ¿no? Y es, claro, ¿qué pasa cuando...? Porque, claro, si las empresas no son muy potentes o son muy sistémicas, bueno, pues igual el gobierno pasa un poco. Pero ¿y qué pasa cuando son estratégicas? Bueno, y aquí donde se ha reproducido en el decreto ley relativo a todas las medidas por la crisis de Ucrania y el volcán de La Palma y todas estas cosas que ya sabéis, ahí se introdujo en el año 20 un artículo 7 bis en la ley, la llamada ley antiopas, en la que cuando la empresa era estratégica, el gobierno podría vetar. Ya veréis que esto es muy divertido porque, bueno, divertido relativamente, porque ya se ha producido. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. La ley se preocupa de la interacción entre el interés del concurso, que es el que cuenta, y el empleo. Bueno, sí, lo hace de manera genérica y algunas veces en preceptos concretos, ¿vale? Yo pongo aquí unos cuantos donde se pone de relieve como la continuidad del empleo debe ser un elemento a ponderar por parte del juez de lo mercantil a la hora de tomar determinadas decisiones, en estos casos como la transmisión de empresa o incluso la homologación de los planes. No me voy a detener mucho en esto, aquí tenéis lo del presupuesto objetivo porque vamos a los contenidos más relevantes del plan de reestructuración y luego ERE concursal y termino. Pero para que veáis algunos casos, aquí tenéis el primero. Esta es una empresa gallega con 320 empleos, es un grupo empresarial, ¿no? Bueno, es la primera homologación judicial que se hace de un plan de reestructuración. El plan de reestructuración, como sabéis, el plan de reestructuración trata de sustituir los acuerdos anteriores de extrajudiciales para pagos. ¿Cuál es la gran diferencia y por qué nos interesa más? Muy sencillo, los anteriores acuerdos de refinanciación era solo para el pasivo. Solo para el pasivo, no se podía tocar los activos, por tanto no se podían tocar los trabajadores, no se pueden tocar los créditos laborales, no se podían tocar el empleo. Ahora los planes de reestructuración son unicompresivos, pueden tocar el activo, pueden tocar los activos. Esta es la clave diferencial. Bien, ¿qué hizo esta empresa? Bueno, pues esta empresa, efectivamente, aquí veis ya, aparecen los fondos de capital, ya están aquí, de capital riesgo, controlándolo y comprándolo. ¿Qué hicieron? Lógicamente pedir una quita bastante importante, eso sí, salvando, como he dicho, a los ICO. Pagaron las nóminas, reflotaron y dieron 2 millones de euros más, además consiguieron que varios proveedores dieran bastantes facilidades para mantener el suministro. Pero, y ahí lo dejo, ¿qué pasa? Ya estaban todos tranquilos, se supone que es un plan que va hasta finales del 25, ¿y qué ha anunciado ya Certior? Pues que hay que vender, que la empresa ahora que va bien, pues que su futuro pasa porque sea vendida, no destrozada, que sea vendida y rentabilizarla, ¿no? Este caso es más delicado, pero es más interesante, más de película, ¿no? Porque aquí hay un tema sindical importante, porque aquí, por un lado, ¿qué ha ocurrido en esta? Como sabéis, el gran complejo industrial tiene más de 30.000 trabajadores entre puestos directos e indirectos. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, aquí la idea es que se ha llegado a un acuerdo en el que los acreedores mayoritarios, que son los fondos de capital, han llegado a un acuerdo desplazando a la propiedad. Claro, ¿qué ha pasado ahí? Esta tiene más de 2.400 millones de deuda. Esta no es como la anterior, eran 5 millones de euros, yo no lo gano todos los días, pero bueno, 5 y 2.400 millones hay una diferencia, ¿no? Claro, aquí hay más problemas, ¿no? Bien, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que el gobierno ha vetado. Bueno, no lo ha vetado todavía formalmente, ¿no? Pero ya está en los mentideros, ¿no? Ya se dice, oiga, no lo vamos a autorizar. ¿Por qué? Pues muy sencillo, y de hecho aquí la acción sindical está en esa línea. ¿Por qué? Muy claro, porque si te compran capital financiero, ¿cuál es el futuro de esa empresa? Pues no es un futuro industrial, sino que será más un futuro, pues eso, de especulación. O no, pero en cualquier caso genera incertidumbre. Y ahí está, ¿no? De hecho, en breve, pues porque ya lleva esto, yo he ido ahí siguiéndolo, en un mes y medio el juzgado de Barcelona debe pronunciarse.
si sale el plan, implicará que cambia la propiedad, ¿no? Por tanto, esta es una decisión que arrastra a la propiedad y los accionistas cambian completamente, ¿vale? Claro, lógicamente aquí el riesgo es, oye, esto es interesante, bueno, pero muy peligroso. Bueno, ¿qué papel tienen los sindicatos en este plan de reestructuración? Bueno, expresamente se dice que insisto, en principio el plan de reestructuración no es en sí causa de la extinción o de la modificación, salvo altos directivos. Ahora bien, sí que está contemplado que a resultas de ese plan de reestructuración pueda producirse innovaciones o puedan producirse extinciones. ¿Qué dice? Pues lo que ahí tenéis, ¿no? En el artículo 628 bis, y es que cualquier decisión de ese tipo tendrá que adoptarse previa información a los representantes. ¿Pero en qué términos? En los términos en que diga la legislación laboral. ¿Pero qué legislación laboral es? ¿Hay alguna norma laboral que diga que cuando se establezcan planes de reestructuración tiene que haber una información específica? Sin embargo, cuando vemos el contenido, cuando la ley describe el contenido, hay una enorme cantidad de temas laborales. Ahí he puesto, no son todos, pero sí son los más importantes. Esos planes de reestructuración no se pueden hacer sin analizar cuál es la situación de los trabajadores, cómo afectará, si tendrá consecuencias, no solo en el volumen de empleo, sino en cada una de sus condiciones, reducción de jornada o distintas medidas, ¿no? Bien, lógicamente aquí se plantean varios problemas. ¿Qué tipo de papel tienen los representantes de los trabajadores? Porque claro, ¿a dónde vamos a ir? Pues lógicamente al artículo 64, al artículo 65. ¿Aparecen los planes de reestructuración? Lógicamente no, porque no se ha reformado el Estatuto de los Trabajadores para darle ese contenido, es una remisión formal. ¿Qué posibilidades hay? Ahí está. La mayor parte de las posibilidades serían derechos solo de información pasiva. Sin embargo, desde mi punto de vista, debería haber un derecho de consulta, no solo de información. ¿Por qué? Porque en aplicación del artículo 65.5, párrafo 2, existe obligación de información-consulta, no solo información, cuando puede haber eventual, es decir, cuando hay probabilidad de situaciones que generen un riesgo. Como ya he dicho que la actual insolvencia se regula y los planes de reestructuración cuando hay un riesgo de insolvencia, ¿qué es? El riesgo de insolvencia es cuando exista posibilidad de incumplimiento de sus obligaciones, sea objetivamente posible, si no se adopta un plan de reestructuración en un máximo de 2 años. Esto tiene no todos los países lo hacen así, pero no tengo tiempo para entrar en eso, salvo que luego tengamos interés. En cualquier caso, es riesgo. La ley laboral dice riesgo para el empleo. ¿Entra o no dentro de ese concepto? Personalmente entiendo que sí, aunque sea una cuestión relativa. Como he dicho, esos planes necesitan homologación en determinadas circunstancias, si hay acuerdo o no, pero como la mayor parte de estos planes no va a haber acuerdo, necesita homologación judicial. Y es interesante algunas cosas de las que aquí se dicen, no tengo mucho tiempo de entrar en esto, pero algunos de estos ámbitos, aquí en algunas ocasiones, cuando haya oposición, el juzgado, antes de adoptar su posición, debe valorar cuál es el efecto de ese plan en el interés del concurso. Pero inmediatamente especifica que para medir el interés del concurso tiene que ver qué impacto tiene, lógicamente, en los acreedores y también en la continuación de la empresa y en los puestos de trabajo resultantes, ¿vale? Por tanto, es interesante porque se abre una causa de oposición en el caso en que el juez del concurso pase. Y para terminar, la parte más polémica, ¿no?, y más laboral de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con la transmisión de empresa? Bueno, ya lo he advertido, tenemos ahí 3 preceptos que desde mi punto de vista no son compatibles o son contradictorios. El procesal, el orgánico y los 2 del texto refundido, el competencial, artículo 52, y el 221, que es de regulación sustantiva. A grandes rasgos, ¿no? El orden laboral pierde la competencia, en principio, para delimitar
no solo la sucesión de empresa, sino el perímetro de relaciones laborales. Lo dice expresamente el 221, en negrita está lo nuevo. Y solo, y en fin, esto enlazará también con otra intervención del profesor Antonio Bailo, ya lo ha dicho el secretario de Estado, en compensación esta es una novedad, se necesitará, eso sí, un informe de la Inspección de Trabajo, pero es potestativo. Bien, ¿qué hará la Inspección de Trabajo con los recursos que tiene? Ya veremos. Importante, ¿no? Decir, bueno, y ese efecto, el juez de lo mercantil, ¿qué posibilidad? Es decir, ¿cuál es su orientación, como decía? Bueno, aquí hay una de las contradicciones que pueden ser para el debate y me parece interesante. Vamos a ver, si se mire el artículo 86, dice expresamente que esa delimitación de la sucesión y el perímetro de relaciones laborales debe hacerse teniendo en cuenta la legislación laboral y de seguridad social. Si recordáis lo que hemos visto en el 221, no hay esa referencia. Desde mi punto de vista, entiendo que ahí hay una contradicción que debe resolverse conforme al derecho comunitario y, por tanto, la legislación inspiradora de la sucesión de empresa debe ser la laboral. Otras interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, Emilio Palomo. Recientemente hacía un artículo y decía que para él sí que es compatible. ¿Por qué? Porque son dos situaciones distintas. Por un lado, la sucesión de empresa, que es libre competencia del juez de lo mercantil, y, lógicamente, cuando ya haya delimitado el perímetro a las relaciones laborales, se le aplicará la legislación laboral y de seguridad social, que es lo que dice el artículo 86. Yo, con todo mi cariño, con todo el respeto y todo el afecto que le tengo, a mí me parece eso una perogrullada, porque ya cuando tengas delimitado lo laboral, se le aplicará la legislación laboral. ¿Qué legislación le va a aplicar si no? Claro, él dice, no, hombre, es que si no dice eso, el juez podría ser libre para la delimitación de las responsabilidades. Hombre, el juez es un mimo del juez de lo mercantil, será de lo mercantil, pero no de la divinidad, ¿no? No podrá disponer de haciendas. Yo entiendo que ahí hay una contradicción, porque además se hizo, primero, presumir que el legislador es técnico, correcto. En fin, es mucho presumir, pero segundo, se hizo en tiempo distinto. Los ERES concursales. ¿Qué podemos esperar de los jueces de lo mercantil? Ahí he puesto algunos ejemplos, hay bastante más en el libro. Todos se aceptan, las sucesiones se delimitan, reduciendo notablemente las plantillas y a partir de ese excedente, por ejemplo, es muy interesante el auto del juzgado de lo mercantil número 6 de Barcelona, 176-21, en que era un hotel con 32 trabajadores, solo se queda con 14 y los otros 18, listo. ¿Y qué pasa con ellos? Se hace un ERE concursal, como es conocido y no hay muchas modificaciones, no entro, ¿no? Bien, a mí, pues esto, la verdad, me genera bastante inquietud, bastante incertidumbre. ¿Qué posibilidades? Y ya termino porque estoy seguro que se está estresando mi moderador y no conviene. Estoy muy atento a tu intervención. ¿Qué posibilidades tenemos de impugnarlo? Pues atención aquí. No se puede impugnar la decisión del juzgado de lo mercantil, no se puede impugnar ni en suplicación ni en el incidente concursal. Está excluida de esa posibilidad, entre otras cosas, porque esta competencia no está en el artículo 52, que es de las competencias laborales de lo mercantil, sino en el artículo 53 específicamente. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay posibilidad de ir a un recurso donde conozca lo laboral. Bien, eso lo que es la transmisión, pero ¿y los ERES concursales resultantes de ese personal excedente a partir de la transmisión? Que puede ser antes o después, ahí he puesto distintos supuestos y distintos casos, si luego tenéis interés, pero el resultado es muy parecido. Al final el juez de lo mercantil dicta un auto, tanto aceptando la sucesión como luego el ERE concursal, sea anterior, sea sucesivo a la transmisión de empresa. Bueno, y a veces incluso algunos escalonados, ¿no? Dicen, no, estos no, en tanto en cuanto no se resuelva la transmisión de empresa. Yo digo que hay una infinidad de supuestos, pero la idea, la impugnación, no hay posibilidad de impugnar en vía social la decisión.
podrá ir por el incidente general, pero ahí ya es un espacio que se escapa por completo y ahí, obviamente, el juez de lo mercantil no actúa para nada, como órgano de la jurisdicción, con lo cual ahí sí que habría, ¿no? Lo que pasa que ya la ley ha sido muy clara, ahí sí que habría un conflicto no de competencia, como ahora dice el Tribunal Supremo, sino de jurisdicción. ¿Qué posibilidades habría de impugnarlo? Los seres concursales. Como sabéis, aquí también hay posibilidades de impugnación colectiva e individual. La impugnación colectiva en vía de recurso de suplicación, como sabéis, ahí sí que es posible, pero bien sabéis que ahí está vetada la posibilidad de discutir la transmisión de empresa. Y en el ámbito individual, este es un tema interesante que yo voy a dejar ahí. ¿Qué pasaría en el incidente concursal en el que el trabajador individual trate de impugnar, lógicamente, los efectos que tiene en su esfera las decisiones colectivas tomadas? ¿Se podría incluir la sucesión de empresa? Yo entiendo que sí. El problema es que, como sabéis, yo he hecho un registro de los autos que han ido resolviendo incidentes y en la inmensa mayor parte se vetaba esa posibilidad, pero aquí traigo a colación lo que ya ocurrió con los despidos colectivos, ¿no? Donde el Tribunal Supremo tradicionalmente todavía mantiene las restricciones o limitaciones de impugnación de cuestiones colectivas en el ámbito individual, pero algunos tribunales superiores de justicia, aplicando el convenio 158 precisamente de la OIT, lo ha ampliado. ¿Eso es posible? Yo creo que legalmente sí. Ahora bien, si miramos la práctica, si vemos, oye, ¿y qué ha ocurrido antes? Y en el libro pues hay algún análisis. No he encontrado ni una sola decisión donde se entre a analizar esa dimensión colectiva. Bueno, yo tendría muchas otras cosas, esta es la sentencia que antes comentaba, tendría muchas cosas, todo esto genera una enorme cantidad de lagunas, los jueces de lo mercantil se reúnen cada 2 por 3, han decidido que si hay una información suficiente a la hora del acuerdo oferta vinculante, ya no hay que dar audiencia a los representantes de los trabajadores, cosa que a mí me parece inconcebible porque es un derecho imperativo en el que además los representantes podrán alegar, ya que no van a poder recurrir, podrán alegar todo lo que necesiten en materia de sucesión de empresa y cualquier otro elemento que pueda afectar, incluida los elementos colectivos. Bueno, pues sin embargo los jueces de lo mercantil deciden que, bueno, en ese caso ya ha habido suficiente transparencia. Bueno, yo termino con esto que en realidad es lo más sensato de todo lo que he dicho, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quedo así.